¿Cuánto han visto una graduación o se han graduado del bachillerato, de cualquier cosa? ¿Qué pasa cuando se termina el acto? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Y hay uno, no sé qué significa, hay una seña que hay uno que me está haciendo de que, ¿qué es eso? ¿Y cómo termina la graduación? ¿Cómo termina la graduación? La gente queda calladita y le dice, ya nos graduamos, así que termina la graduación. No, ¿cómo termina? Hay exclamaciones, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa cuando usted ha visto las Olimpiadas? ¿Ha visto cuando un atleta, a mí me gusta ver eso de levantamiento de pesas, cuando el tipo termina de levantar el peso máximo y gana la medalla de oro, suelta la pesa y ¿qué hace? Ah, pues usted no ha visto eso. Levanta los brazos y empieza a saltar y se queda callado. No, este pasaje habla de la exclamación más maravillosa que se ha hecho sobre la faz de la tierra. La exclamación más maravillosa, la más grande, la más importante, es la que Cristo hizo cuando dijo, consumado es. Y yo creo que la iglesia tiene que, mire hermano, yo no sé lo que usted siente, pero si estamos aquí es porque nosotros creemos que hay un Dios. Y la escritura dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren galardón? ¿Cuál es el precio? Búsquelo. Buscar a Dios. Y yo creo que la iglesia en este tiempo, tiempos finales, cual nunca antes habíamos visto. Yo no sé usted, pero yo creo que cada día que despierto digo, ¿será hoy? ¿Vendrá hoy Cristo? Entonces en este tiempo la iglesia como que tiene que reaccionar, la iglesia tiene que sacudirse, la iglesia tiene que pedirle al Señor que su Espíritu Santo lo mueva, la sacuda, para nosotros vivir en sintonía con los tiempos que nos ha tocado vivir. Tiempos difíciles, pero tiempos de nosotros agarrarnos de las promesas de Dios, tiempos en los que nosotros tenemos que ver cosas como este pasaje, donde de manera tan especial está Dios cumpliendo su promesa y donde nosotros vemos al Señor, a nuestro Salvador, cumplir lo que había que hacer, lo que estaba establecido por el Padre. Y esa palabra consumado es, cuidado si usted cree que es consumir. Usted no está consumiendo nada. Lo que está hablando es de completar, es de cumplir, es de realizar, es de ejecutar lo que él tenía que ejecutar. Y que algunas cosas pudiéramos ver en esta mañana. De qué cosas fue que Cristo consumó, completó, realizó. Algunas cosas. Y primeramente quisiera ver con ustedes que Cristo consumó todo lo establecido por el Padre en las Escrituras. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿dónde estaba Cristo? Estaba en la cruz. Estaba crucificado. Y él había vivido una vida en la que él había estado día tras día, momento tras momento, cumpliendo todo lo que se había establecido en la Escritura que tenía que cumplir el Mesías. ¿Y qué era lo que él había cumplido? Él se había dedicado a hacer la voluntad de Dios. ¿Le habían ofrecido cosas? Sí.
Le habían ofrecido de todo. En el momento de la transfiguración, ¿se acuerda del monte de la transfiguración? Ahí sus ropas resplandecen y se aparecen dos personas con él. Dos personas. ¿Se acuerda quiénes son? Elías. ¿Y qué representaban esas dos personas? Representaban la ley de Dios y los profetas. Y esa transfiguración de Cristo lo que simbolizaba es: tú has cumplido como ser humano con lo establecido por Dios. Te puedes ir para el cielo. Cumpliste, te puedes ir. Por eso estaban ellos ahí. Dios había dejado ver a esos que estaban ahí en el monte de la transfiguración que su hijo había cumplido. ¿Usted sabe por qué él no se fue? ¿Usted sabe por qué él no se fue? Él no se fue porque te ama a ti y a mí. Faltaba que alguien que había cumplido perfectamente la ley, que había cumplido perfectamente con los profetas, se quedara y diera su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Por eso se quedó y no se fue, porque nos ama con amor eterno. Por eso se quedó. Él había cumplido, y cuando él dice consumado es, él está recordándonos ahí: yo he cumplido con todo lo que estaba establecido y lo había cumplido como hombre, tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado. ¿Y usted sabe lo que en todo? ¿Usted se acuerda de la tentación de Cristo? Sí. ¿Qué le ofrecieron? Le ofrecieron todo. Pero ese es uno que cierra muy interesante, porque le ofrecieron todos los reinos de este mundo. Y él lo rechazó. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque de nada te vale ganar todas las cosas que hay en esta tierra si pierdes tu alma. De nada te vale conseguir todas las cosas que puedas ver aquí en esta tierra si te vas para el infierno. Y él no le interesaba eso. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre y él vino a salvar lo que se había perdido. La pregunta en esta mañana entonces obligatoria para mí es: ¿cómo voy yo en este proceso? Lo que estamos viendo nosotros ahí es una victoria que Cristo exhibe sobre la tentación y sobre el pecado y sobre todo lo que nos puede ofrecer aquí en esta tierra cualquier persona, cualquier institución. Sobre todo lo que nos ofrecen, él está proclamando: yo he consumado la victoria, yo he vencido sobre esas cosas. Iglesia, ¿cómo va tu victoria sobre la tentación? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tan serios de un pronto? Ustedes están todos sonriendo ahora mismo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo está mi victoria? La mía. La que Cristo me entregó a mí. ¿Cómo está? Con las tentaciones que tengo en este mundo. ¿Cómo está? Les voy a decir un secreto. Bajito, mire, estoy aquí abajo. Si usted está buscando una iglesia donde le digan cositas bonitas para que usted se sienta bien, aunque se vaya para el infierno, no está en la iglesia correcta. Ahora, si usted quiere que le digan lo que Dios quiere que le digan a usted, bienvenido a esta congregación, porque el compromiso de los pastores de esta congregación es única y exclusivamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él quiere que revise cómo está tu victoria con las situaciones que te está ofreciendo el mundo. Y que muchas veces la iglesia lo que hace es que cede, y hoy aparentemente no hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. Y Dios nos llamó a que estemos viviendo en santidad.
Dios nos llamó a ser diferentes. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Levántate, iglesia, levántate, levántate. Aleluya. Cuando veo a Cristo que dice consumado es, me acuerdo cada vez que usted tiene que vencer una tentación. Y todos tenemos debilidades. Y todos tenemos situaciones. Pero Dios no nos ha dejado solos. Él dejó su Espíritu Santo. ¿Usted sabe para qué lo dejó? Para que tú venzas, así como Cristo dijo, consumado es, cumplir. Así mismo puedes tú dejar a un lado las cosas que no agradan a Dios y decir, consumado es, vencí esa situación. ¿Cuánto alaban a Dios? Está medio fuerte, hermano, pero si tiene algún reclamo, hágalo allá arriba y no me mire a mí. Yo no sé usted, pero cuando el Señor habla algo a nuestras vidas y nos dice, corrige esto, Armando, y tú logras dejarlo atrás y puedes volver atrás y decirle, gracias, Señor, vencí esa situación que había en mi vida. Yo no sé cómo usted se siente, pero como que usted dice, oye, me quitaron un saco de arroz de encima y yo me siento diferente y usted siente cómo fluye más esa relación entre usted y Dios, ¿sí o no? Entonces Dios está llamando a la iglesia a que despierte. Y en estos tiempos mucho más. Y nosotros tenemos que ir en cada momento. Miren, nosotros decimos muchas veces que en Cristo somos más que vencedores. ¿Dónde está la victoria tuya sobre las situaciones que tienes? ¿Dónde está tu victoria sobre la falta de perdón? ¿Dónde está tu victoria en tu casa que maltrata a la esposa? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está esa esposa que no se somete al esposo? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde están los hijos que son victoriosos, que se someten a sus padres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los padres que corrigen a sus hijos sin llevarlos a ellos hasta la violencia? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu victoria? Levántate, iglesia, porque Cristo nos dio la victoria. Cristo nos dio la victoria. Y si nosotros nos agarramos del Señor y tomamos la decisión de decirle, Señor, ayúdame, yo quiero vencer toda esta situación, ¿sabe una cosa? Él no se queda tranquilo. Él se levanta y te ayuda y sigue siendo vencedor. Entonces puede decir, Cristo me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya. Bendito Dios. A ti te adoramos, Señor. A veces hay pruebas buenas. Hay pruebas buenas. A veces hay gente que no tiene un 5 y se topa con una clase de bultos de dinero que se le queda a otro ahí. Y hay gente que dice, wow, me lo puso Dios. Me lo puso el diablo. Ahora, cuando tú lo tomas y dices, mira, esto se le cayó aquí, se le cayó al jefe mío, se le cayó al señor que estaba aquí depositando un dinero. Dios cumple su parte y te bendice. Mira, hace unos cuantos años, un compañero de trabajo y yo fuimos a un banco a depositar un dinero, a retirar un dinero para una nómina. Y en aquellos tiempos las nóminas no son como ahora, que usted va con una tarjeta y cobra. ¿Usted se acuerda cómo eran las nóminas antes? Un sobrecito amarillo y tenía una hojita por fuera que era la que usted firmaba. Y a ese compañero de trabajo y a mí nos tocaba preparar la nómina. Y empezamos a meter todo lo que le tocaba a cada quien. Era una empresa constructora.
y se están acabando los sobres y queda mucho dinero. Para que usted tenga una idea, yo ganaba 600 pesos mensuales y él ganaba 800 y estaban sobrando 5,000. Eso era más que la Navidad. Eso era más que regalía, bono, todo lo que usted se pudiera buscar. Eso era más. Pero había un problema. ¿Y qué pasaba con la pobre cajera del banco? Bueno, al final nosotros decidimos, vamos a ir a pagar la nómina, donde íbamos a pagar, era el Sur Profundo, y si nadie reclama, esto nada más vino de un solo sitio, del banco. Pagamos y nadie reclamó. El lunes vamos para el banco y entramos al banco y efectivamente la cajera que nos pagó el viernes tiene los ojos que se parece al rojo de la bandera dominicana. Y nos pusimos en la fila y esperamos, no nos tocó ella, cedimos el turno a otra gente hasta que nos tocó ella. Saludos, buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo está todo? Ahí. Tuve un problemita. Y sacamos aquellos 5,000 pesos y lo pusimos sobre el escritorio y le dijimos a ella, vaya a ver si el problemita se parece a eso. Aquella mujer se volvió loca. Voceaba en el banco, llamando a la encargada de las cajas. Aquí están la gente que le di el dinero de más. Gloria a Dios, nos fuimos. Pasaron los años y yo compré un carro BMW. Y el carro tenía muchísimos detalles que había que arreglarle. Sí, porque usted me está mirando, a lo mejor usted pensaba que era un BM del año. Ustedes, yo lo conozco a ustedes. Yo sé quiénes son ustedes. Mire la risa que tienen ahora. Era un BM, pero era viejito. Era mi primer carro. Oiga, mi hermano, ¿y dónde yo iba a conseguir todos los detalles que le faltaban? En una tapita aquí, un qué sé yo qué allí. Y le digo a un compañero de trabajo, digo, hazme el favor, ve e investiga en la BM a ver si yo tengo cuarto juntándolo un día para arreglar el carro. El hombre, el compañero de trabajo va en un vehículo que tiene el emblema de la empresa. Debía ser, sigo 7, 8 años después. Y cuando él va a la empresa, a la BM aquí en Santo Domingo, la persona que lo atiende ve el vehículo donde él se desmontó. Y él le dice, yo vine para que me coticen estas partes, estos repuestos. Y la joven le pregunta, la señora le pregunta, ¿usted trabaja en esa empresa? Sí, le dice, ¿todavía ahí trabaja un ingeniero que tiene muchas pequitas él? Dice, sí, de él son las piezas. Y él le cotizó, ¿usted sabe cuánto me costan los repuestos? 1,100 pesos. Todo lo que yo quería. ¿Usted sabe quién era la mujer? La cajera del banco. Y ella nos mandó saludos. Dios paga a los que son fieles. Él honra a los que le honran. Iglesia, levántate. Dios paga bueno. Dios paga bueno. Dios paga bueno. Levántate, iglesia. Yo no sé el precio que esa mujer buscó, ni el descuento que buscó. Pero mire, yo creo que a nadie le han dado uno así. Y eso lo hace Dios. ¿Cómo está tu victoria sobre las tentaciones? ¿Qué más veo en este pasaje? Usted se me ha puesto muy serio. No sé por qué. Cristo consumó todo lo profetizado sobre él, cada detalle. Usted sabía que habían muchas profecías.
en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Para muchos estudiosos, entre 300, 350 promesas. Y todas se tenían que cumplir en la vida de Cristo. Y Él lo cumplió, lo completó, se cumplió sobre su vida todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas. Y pudiéramos acordarnos de algunas, tal vez nosotros aquí. Desde Génesis, ¿se acuerda? Cuando el hombre pecó, hubo una promesa, Génesis 3:15, ¿se acuerda? La serpiente lo iba a herir a él en el calcañal. Pero él le iba a hacer ¿qué en la cabeza? Él le iba a asestar un golpe mortal al enemigo. Pero si siguiéramos por ahí, nosotros vemos que Jacob está bendiciendo a sus hijos y él le dice que Judá sería el legislador hasta que viniera Silo, el enviado. Y por ahí seguimos y pudiéramos ver nosotros cómo estaba establecido aún dónde iban a nacer, dónde iban a nacer. Y Miqueas dice, vas a nacer en Belén, tú, Belén, Efrata, la más pequeña, no lo eres tú, porque de ti saldrá el que es guiador de Israel. Así es. Pero vemos a Isaías que nos dice, mira, van a nacer y no van a nacer de manera común y normal, van a nacer de una virgen. La virgen concebirá. ¿Usted sabe cómo dice el original? Y parirá un hijo. Y así pudiéramos nosotros seguir. Y nosotros vemos el Salmo 22. A mí me encanta el Salmo 22. ¿Cómo empieza David con las palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cada una de las profecías de Cristo se cumplen en la vida de Él. Porque Él cumplió con cada cosa establecida. Y Dios estaba haciéndolas cumplir el Padre sobre su Hijo. Cada detalle, aunque iban a repartir sus vestidos y echar suerte sobre ellos, cada detalle estaba ahí. Pero faltaba uno. Faltaba uno. Faltaba un pequeño detalle. ¿Usted sabía por qué a la gente la crucificaban? Y no le cortaban la cabeza y punto, se acabó. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ponían un título encima de la cruz? Entonces a la gente la crucifixión empezó, el método era el empalamiento en el inicio. Ponían un palo vertical con la punta afilada y entonces al condenado lo ponían ahí. Ponían su ano sobre ese palo y entonces los verdugos tomaban las piernas de esa persona y lo balaban de golpe hacia abajo. Pero ¿qué pasaba? Se moría de manera instantánea. Los romanos mejoraron el método, entre comillas. Y el que se crucificaba moría lentamente. En el momento en que ya sus pies no podían sostenerlo, morían por asfixia. Ahí mucha gente voceaba, improperios, de todo pasaba. Y era para que los que estaban viendo no cometieran ese crimen nuevamente. Usted sabe lo que dice la Escritura. La Escritura dice en el Salmo 69 que la lengua de Cristo estaba tan seca que se había pegado a su paladar. Y él dice, el salmista dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Faltaba ese detalle. Y dice el verso 28, para que la escritura se cumpliese,
Él dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Faltaba ese detalle. No se podía quedar. Y la escritura dice que él, sabiendo todas las cosas, que todo estaba consumado, les dice a ellos, para que se cumpliese aún ese último detalle: tengo sed. Usted puede cerrar sus ojos un momento. Puede imaginarse a Cristo en la cruz. Puede imaginarse las horas de sufrimiento y de tormento allí, hasta el punto que ya la sed había hecho que su lengua se pegara a su paladar. ¿Lo puede imaginar? Y en ese momento que tal vez lo que más desearíamos nosotros fuera agua, a él le pasan, como estaba escrito, vinagre. Y cabe que nos preguntemos en esta mañana: ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a serle fiel a mi Dios? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a pagar el precio que haya que pagar para corresponder en agradecimiento los sufrimientos de mi Cristo en la cruz? Yo creo que necesitamos un despertar. Yo creo que necesitamos volver en sí. Yo creo que la iglesia necesita que el Espíritu Santo nos zarandee. La iglesia necesita entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que Dios hizo, cuánto costó la salvación nuestra. Hermano, abre tus ojos, levanta tu voz y dile: Señor, gracias te doy, porque la salvación a mí no me costó nada, pero a ti te costó ver tu hijo muerto en la cruz del Calvario. Nos falta mucho. Tenemos que levantarnos. Iglesia, levántate. Levántate, iglesia. Él lo dio todo por nosotros. No se quedó con nada. Todo lo entregó porque con amor eterno nos ama. Todo lo entregó porque era la única manera de salvarnos a nosotros. Y Él está esperando que también nosotros tengamos cuidado hasta del último detalle para agradarlo a Él. ¿Cuánto le alaban a esta hora? ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Bendito Dios. La iglesia se tiene que sacudir. Señores, vemos en la iglesia los matrimonios desbaratándose. ¿Qué le estará pasando a los cristianos? Porque nadie está dispuesto, nadie quiere ceder, nadie está dispuesto a humillarse, nadie está dispuesto a seguir a Cristo. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos entender qué fue lo que pasó y que si estamos aquí en esta mañana es porque hay uno que pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Lo pagó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hoy podemos estar aquí con seguridad de que somos salvos y de que Dios nos ha perdonado por el sacrificio de Cristo. Consumado es.
Cristo consumó el más grande anuncio. Pero con la lengua pegada en el cielo de la boca no lo podía hacer. Y a veces nosotros vemos este pasaje y lo tomamos como muy a la ligera. Y es que después de haber bebido el vino, dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿cómo dijo? Consumado es. Pero él no dijo, consumado es. No fue así que dijo. Él necesitaba tener la voz clara para decir desde la cruz, consumado es. He cumplido con lo que el Padre me envió a hacer. Le he honrado a Él. Y estoy aquí cumpliendo lo que Él quería que yo hiciera. Lo que había bebido ahí era un vino diluido, que se llamaba así, vinagre muchas veces, y que lo usaban los soldados que iban a estar ahí, porque a ellos les iba a dar sed esperando a que se murieran los crucificados. Y de eso le dieron a él. Pero a mí me llama la atención cómo se lo dieron. Tomaron una caña, así fue, ayúdenme. ¿Y lo mojaron con qué? ¿Qué mojaron ahí? ¿Un qué? Una esponja. ¿Y la subieron en qué? En un hisopo. ¿Y qué le recuerda eso a usted? ¿Le recuerda algo del Éxodo? ¿Le recuerda algo del Cordero de la Pascua? ¿Con qué untaban la sangre en los dinteles? ¿Con qué? ¿Con eso mismo? Con eso mismo. Si no fue una casualidad que los soldados hicieran eso, era que ahí Dios estaba entregando a su Cordero, al Cordero perfecto, al que no tenía pecado, al que no había cometido ningún error, al que no se merecía la muerte, al que se merecía ir derecho para el cielo sin pasar ningún sufrimiento y que estaba ahí cargando los sufrimientos que tú y yo debíamos pagar. Y ahí estaba Él, porque con su sangre nosotros somos limpios de todo pecado. Con su sangre nosotros tenemos vida nueva. Por su sangre tenemos entrada al Padre. Por su sangre nosotros tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Aleluya. ¿Me acuerda eso? Yo no sé usted. A veces le digo, Señor, yo debía haberte conocido antes. ¿Usted sabe por qué? Porque la vida pasada no valía la pena. La vida en Cristo vale la pena. Si no, pregúntele a mi esposa que está allá atrás. Usted la llama al pasito y le dice, ¿cómo era la fiera esa que tú tenías antes? Usted le pregunta, usted se acerca, yo le doy la libertad. Usted se acerca. Y yo doy gracias a Dios por mi esposa, que se quedó ahí, aguantó como las que son de buena calidad. Y para que ella se sonría un ching allá atrás, le digo, si volvemos a nacer, vuelvo y me caso con ella. Cuando veo a Cristo haciendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, veo una voz que dice, consumado es. Pareciera como Él está diciendo, Padre, acabé todo lo que tú me encomendaste que hiciera. Lo he terminado. Y nosotros, lo que Dios nos encomendó, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Puede
Cristo sentarse con nosotros a ver lo que vemos en el celular? ¿Puede Cristo sentarse con nosotros a ver lo que vemos en la televisión, en las redes? ¿Puede Cristo estar con nosotros en las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, de estudio? ¿Puede Cristo? ¿Podemos hacerlo al lado del Señor? Cinco, amén. Iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos despertar. La iglesia se tiene que sacudir. Dios no se complace de los fríos. Dios no se complace de los tibios. ¿Qué va a hacer con ellos? Dios se complace de una iglesia que aunque llore, aunque pase y pague el precio, vive en el fuego del Espíritu. Vive buscando su rostro. No importa la prueba que estemos pasando, el Señor no nos ha dejado solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel. Aunque nosotros no permanezcamos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Iglesia, vale la pena. Iglesia, hay que revisar cómo andamos. Porque la Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Levántate, iglesia, levántate, iglesia, levántate. Necesitamos sacudirnos. Estamos llamados a parecernos a Cristo cada día. Y hay cosas que nosotros tenemos que vencer. Con su ayuda lo podemos hacer. Termino con esta parte. Cristo consumó el sacrificio perfecto que se podía hacer. Este verbo del griego, telep, telestai, tetelestai, como dijo Cristo, también se usaba para indicar el pago de algo. Cumplí. ¿Cuánto han terminado de pagar un préstamo o una deuda? Una tarjeta que está, usted tiene un tiempo pagándole el mínimo. ¿Qué pasa, hermano? Hay mucha tarjeta en mínimo. Hay estos tiempos de Navidad. Uy. Y en enero no hay para pagarlo. Y cuando usted paga esa última cuota ya y ponen ahí saldo. ¿Se siente bien? Ese es el mismo término que se usa en la Escritura. Yo sé bien lo que es eso de saldar. ¿Sabe que hace muchos años, 28 años y pico, el Señor nos permitió adquirir nuestra vivienda? Y entonces yo dije, le voy a caer al préstamo como a la fe. Y llegó un tiempo que yo vi la empresa donde estábamos como que estaba media. Y así para una época como ahora, un tiempo de Navidad, le digo yo a la doña. Usted sabe que ella es jovencita, igual que yo. Yo le digo vieja de cariño. Entonces le digo, vieja, mira, chequéate en el banco cuánto es que nosotros le debemos. Y me da ahí el monto. Y digo, pues mira, este año, yo no sé lo que tú vas a hacer con la Navidad y los regalos de los muchachos y toda la cosa, pero vamos a saldar el préstamo. Así lo hicimos. 3 meses después, la empresa me dio la tremenda noticia de decirme, vamos a cerrar. No podemos seguir operando. Y entonces fue que ese recibo que decía saldo cobró importancia. Porque si no, usted sabe lo que hace el banco, le quita la casita.
y yo me iba a quedar sin empleo, pero Dios es fiel. Y en esa casa fue que empezamos a servirle cada domingo, cada día que podíamos. En esa casa Dios nos llamó como familia y Él fue fiel y dijo, páguenla porque esa no se la van a quitar. Se la di yo. Saldar la deuda. Cristo saldó la deuda que tú y yo no podíamos saldar. Y mire cómo lo dice el pasaje. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando usted inclina la cabeza, ¿qué significa eso? Obediencia pudiera ser. Y cuando usted reclina la cabeza y ¿cómo está? ¿En paz o en agonía? En paz. Pero el texto dice algo interesantísimo que a nosotros a veces se nos va. ¿Podía alguien matar a Cristo? Nadie. Nadie. No había Pilato, no había cruz, ni había nada que pudiera matar a Cristo. Lo único que podía hacer que Él como hombre entregara su espíritu es el amor por ti y por mí. Y el pasaje dice claramente lo que ya Él había dicho. Él había dicho ya con anterioridad en el mismo evangelio de Juan, Él había dicho estas palabras. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y sabe cómo dice el verso 30? Entregó. Nadie se lo quitó. Él entregó el espíritu voluntariamente para darte a ti y a mí vida y vida en abundancia. Para darnos salvación. Nadie lo podía obligar, pero el amor de Dios es tan grande que Él decidió entregar su vida por cada uno de nosotros. Vale la pena seguir a Cristo, pero vale la pena mucho más vivir de manera tal que le agrademos a Él. Si entiendes lo que Dios hizo por ti, es día de sacudirnos, es día de levantarnos y decir, yo hoy quiero dejar de atrás todas las cosas que yo sé que no le agradan a Dios y sé que con su ayuda lo voy a lograr. ¿Te puedes poner de pie en esta mañana?